Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a transformar una caja de plástico en una bonita caja. Os dejaré la lista de materiales que he usado en la caja de información del vídeo. Lo primero es aplicar una capa de imprimación o gesso para tapar el color y los dibujos de la caja. El interior lo dejaremos como está y lo pintamos con la tapa puesta para no pintar la zona de cierre. En mi caso le he aplicado una capa de gesso casero, hecho con la misma medida de polvos de talco y cola de carpintero y doble cantidad de pintura acrílica. A continuación le apliqué una capa de pintura a la tiza en color blanco antiguo con una esponja. Nos sirve también un pincel y el resultado sería un acabado más suave. Todo esto dejando secar bien siempre entre una aplicación y la siguiente. Apliqué después una capa de pintura brillante. Es un color perlado muy bonito. Podría haber puesto una capa de barniz brillante en su lugar. Tengo esta puntilla tan bonita que compré en un mercadillo y me salió muy barata. La pegué con cola blanca y puse en cada uno de los centros de flor que tiene la puntilla media perla en colores variados. Vamos a hacer decoupage a la tapa con esta lámina creada con inteligencia artificial. La imprimí en casa con la impresora láser en papel de servilleta. Nos serviría perfectamente una servilleta decorada. Os dejaré en la caja de información algún enlace donde muestro cómo hacer estas impresiones. Marcamos con un lápiz el contorno interior de la tapa para recortar a medida y pegamos la lámina en 2 veces. La colocamos en su lugar, levantamos una parte y ponemos una capa fina de cola. Dejamos caer la servilleta y con un plástico encima y un trozo de papel o un paño vamos frotando desde el centro hacia los bordes para fijar bien nuestra lámina y que no nos queden burbujas de aire. Hacemos lo mismo con la otra mitad, lo acabamos con una capa de cola aplicando desde el centro hacia los bordes. Con esto, además de fijar bien nuestro dibujo, también lo estamos protegiendo. Si os está gustando el vídeo, no olvidéis dejar un like, compartir y dejar un comentario. Esto me ayudará a que mi canal siga creciendo. Y suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Con un stencil y un pincel redondo de cerdas duras le voy a hacer el estarcido de unas letras con pintura metalizada en color cobre.
Veo que el color no destaca mucho y lo vuelvo a hacer, pero moviendo la plantilla 1 milímetro a la derecha para que se vea el cobre, y le hago otra vez el estarcido, esta vez en acrílico negro. Con un molde de silicona y porcelana fría o pasta de secado al aire, hacemos unas molduras con forma de cuerda y las vamos pegando con cola blanca. Mi porcelana está un poco blanda y me cuesta sacarla del molde. Le he puesto harina de arroz con un pincel para facilitar este paso. Ponemos también pegamento en los extremos de las molduras para que queden bien unidos, porque la porcelana tiende a encoger un poco cuando se seca. Con el pegamento no se separarán las uniones. Pintamos las molduras con pintura dorada y también el pajarillo que habíamos puesto con el stencil. Por el borde de la tapa pintamos con la misma pintura perlada que habíamos dado a la base.
Cuando esté seco daremos un par de capas de barniz. Yo le he puesto barniz casero que se hace con la misma cantidad de alcohol de 96 grados y silicona líquida. Es un barniz muy brillante y resistente. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto en otro. Chao.